Cordial saludo, mi nombre es Ana Iguarán, soy estudiante del Tecnólogo en Regencia de Farmacia en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad UNAM. Este es un video haciendo una recopilación de todos los temas vistos durante el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia. Durante el curso de Introducción a la Regencia de Farmacia estuvimos hablando de 3 temas principales. El primero de ellos, la historia de los medicamentos. Durante este curso estuvimos viendo lo interesante que era viajar a lo largo de la historia. Así pudimos detallar las vivencias de las primeras comunidades que en su poco conocimiento de medicina empezaron a tomar ejemplos al observar a los animales. Por ejemplo, las aves. Observaban su comportamiento y les fue de provecho para identificar las plantas y sus propiedades sanadoras para dolencias habituales. Siguiendo esta historia, encontramos a los egipcios, quienes tenían unas grandes prácticas quirúrgicas y tenían papiros donde hacían un recuento muy detallado de la anatomía del cuerpo humano por los embalsamamientos o la costumbre de embalsamar que ellos tenían. También estos conocimientos se los heredaron a otras civilizaciones, mismas que hicieron uso de estos como base para seguir explorando en el campo de la medicina, llegando a ser precursores de ciencias esenciales en nuestra actualidad, como lo son la regencia de farmacia o los medicamentos, lo que sería la farmacología, que es uno de los temas que vamos a estar viendo más adelante. El segundo tema que estuvimos hablando, muy importante, fue acerca del tecnólogo en regencia de farmacia. ¿Cómo se instituyó y por qué razón? En la historia pasada ya vimos que los medicamentos se crearon en parte pues por acabar con todas esas dolencias que tenían las comunidades, por acabar con esos males. Ahora, hablando del regente de farmacia en una época más actual, descubrimos que anteriormente las tareas relacionadas con la regencia de farmacia eran asignadas a los químicos farmacéuticos. Con el pasar de los años, al ampliarse la industria de los medicamentos acá en Colombia, se vio la necesidad de crear una carrera intermedia específica para esta labor, es decir, para la dispensación de los medicamentos. Así fue como surgió el tecnólogo en regencia de farmacia. Para dar constancia de este nuevo puesto laboral, se instruyeron leyes y reformas que especifican las funciones, objetivos, restricciones y demás indicaciones en torno al manejo de los medicamentos y administración de centros dispensarios. Algunas de esas leyes y resoluciones son la Ley 485 de 1998. Esta ley tiene por objeto regular la profesión del tecnólogo en regencia de farmacia, perteneciente al área de salud, con el fin de asegurar que su ejercicio se desarrolle conforme a los postulados del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud. Es decir, establece la profesión de regencia de farmacia y describe quiénes pueden ejercerla y cuál es su función como regente de farmacia. También tenemos la Resolución 1478 del 2006. Esta ley establece las normas e indicaciones sobre la adquisición, almacenamiento, manejo y disposición de medicamentos controlados por el Estado. Tiene 20 capítulos. Entre ellos trata de temas importantes como las disposiciones generales, definiciones y prohibiciones de los medicamentos o sustancias, sustancias sometidas a fiscalización, importación y exportación, fabricación y distribución, prescripción de medicamentos de control especial y entre otras indicaciones acerca de los medicamentos. Después tenemos la resolución 1403 del 2007, que es una guía sobre la gestión y administración de la farmacia. Por último, hablamos de algunos principios básicos, como estuvimos hablando acerca de la farmacología, que ya vimos un poco en la historia de los medicamentos. La farmacología es la ciencia que estudia las sustancias químicas, abarcando los efectos biológicos, su composición y sus fuentes y sus propiedades químicas. Es decir, si una planta me sirve de pronto para aliviar el dolor de cabeza, yo voy a estudiar acerca de cómo puede ayudarme. Entrando a esta farmacología, vemos lo que es la farmacia galénica. Yo tengo mi planta, ya yo sé que me sirve para el dolor de cabeza.
Entonces yo ahora quiero ver cómo puedo utilizar esa planta para aliviar el dolor de cabeza dándoselo a otras personas. Ahí entra el concepto de farmacia galénica, que es el conjunto de conocimientos necesarios para realizar de forma correcta el diseño, la elaboración y el control de las formas de dosificación con el objetivo de garantizar la máxima eficacia terapéutica, reduciendo al mínimo la incidencia de efectos indeseables. Es decir, si yo voy a hacer esta pastilla y cómo la voy a proscribir. Ahora, en farmacia galénica también entra la forma galénica, que es la que designa la forma de un medicamento. Si va a ser un comprimido, un jarabe, una cápsula, un supositorio, entre otros. Ahí entraría de pronto las especificaciones de la planta. La voy a dar de esta forma y de aquella. Por último está atención y dispensación farmacéutica. En atención y dispensación farmacéutica es el compendio de las actitudes, los comportamientos, los compromisos, las inquietudes, los valores éticos, las funciones, los conocimientos, las responsabilidades y las destrezas del farmacéutico en la prestación de la farmacoterapia, con objeto de lograr resultados terapéuticos definidos en la salud y la calidad de vida del paciente. Es decir, el servicio que el regente de farmacia presta para ayudar a la comunidad para preservar la salud, indicándole al paciente, como parte del cuerpo de salud, indicándole al paciente una correcta posología y cómo administrar y conservar el medicamento. Esos serían todos los temas dados durante este curso. Entonces, no siendo más, me despido y agradezco por su atención.